Imagina que abres una lata brillante que promete 0 azúcar, 0 calorías, 0 culpa. La abres. El gas sube. El primer sorbo te acaricia la lengua como una mentira bien contada. Y mientras el dulzor se instala, algo silencioso se pone en marcha. No es magia. No es salud. Es un trato con la parte más primitiva de tu cerebro. Un pacto que no leíste, pero firmaste con cada trago. Te dijeron que el azúcar era el villano, que había que derrotarlo. Y entonces apareció el sustituto perfecto. Un sabor dulcísimo sin carga, una promesa limpia y moderna, casi futurista. Puedes tenerlo todo, susurró la industria. Puedes vivir en dulce permanente sin pagar el precio. Pero todo pacto perfecto, en realidad, tiene cláusulas en letra pequeña. Y la letra pequeña, como siempre, esconde el giro. Detente un momento y escucha a tu cuerpo. Cuando el sabor dulce toca tu lengua, tu organismo empieza a preparar el banquete. Se activa un antiguo sistema de expectativas, un guión escrito en tu biología mucho antes de que existieran latas, sobre o etiquetas. El dulzor es la campana que anuncia festín. Tu cerebro espera energía. Tu metabolismo espera combustible. Tus hormonas se afinan, tu páncreas afila cuchillos, tu intestino abre puertas. Pero el banquete no llega. Llega el vacío. Ese vacío tiene consecuencias. Porque el cuerpo aprende, se adapta, reacciona. Y cuando el dulce no trae la energía prometida, el guión se rompe. Tu sistema intenta reescribirlo. ¿Cómo? Con antojos más intensos. Con hambre que no se explica. Con la sensación de que falta algo después de comer. Con ese impulso discreto de abrir otra lata, buscar otro sobre, o cazar un bocado real que sí cumpla la promesa. Pero no tiene calorías, dices. Y esa es la trampa elegante. No estamos hablando solo de energía. Estamos hablando de señales. De cómo los mensajes que le envías a tu cuerpo se vuelven contradictorios. Cada sorbo, cada sobrecito, cada yogur light enseña un idioma confuso. Dulce sin recompensa, dulzor sin gasolina, placer sin consecuencia inmediata. El cuerpo escucha, se confunde y busca restablecer el equilibrio. La manera más rápida de hacerlo es pedir más. No más salud. Más dulce. Quizá ya lo notaste. Has dejado el azúcar, pero el deseo no murió. Cambió de traje. Lo ves en el café de media mañana. En el refresco de la tarde. En la galleta sin azúcar que, curiosamente, te deja con más ganas que antes. Crees que estás venciendo al enemigo, y sin embargo, el enemigo se ha hecho invisible. Y si lo que crees que te protege te está entrenando para querer precisamente aquello que intentas evitar, piensa en una orquesta tocando una sinfonía. Gusto, olfato, intestino, hormonas, neuronas. Los edulcorantes entran a esa sala como un director improvisado que agita la batuta, pero cambió la partitura. La música suena. Sí. Se oyen los violines. Se encienden las luces. Todo parece correcto. Aunque falta la nota central. El público aplaude sin saber bien por qué. Y tú, en el patio de butacas, te vas a casa con una melodía incompleta que te seguirá toda la noche. Ese zumbido mental que pide algo más. Me siento mejor, peso menos, dices. Tal vez. Al principio, la balanza aplaude. Tu voluntad también. Pero, ¿por cuánto tiempo? Hay historias que parecen victorias en el primer acto y se revelan tragedias en el tercero. La primera fase es euforia. Por fin un aliado. La segunda es desliz. Te descubres más pendiente del dulce que nunca. La tercera es negación. Si no como azúcar, no puede ser malo. La cuarta, la más inquietante, es la revelación. Ya no sabes cuándo te controla el hábito y cuándo eliges tú. Fíjate en los rituales.
Enciendes el ordenador, abres la lata, bajas del autobús, compras la bebida Fit. Después del gimnasio, eliges el batido cero. Son pequeños amuletos. Cada gesto parece inocente, pero capitanea una cadena de respuestas en tu biología. Un día, por curiosidad, no la tomas. Ese día sientes un vacío extraño, un eco de ansiedad. ¿De verdad necesitabas ese dulzor? ¿O te lo enseñaron como un perro aprende a salivar con la campana? Hay algo más profundo. No es solo lo que sientes, es lo que dejas de sentir. Cuando vives en dulce constante, el umbral del sabor cambia. El tomate ya no es tan dulce. La zanahoria pierde encanto. Una fruta que antes te parecía un regalo ahora es sosa. El mundo real se vuelve más pálido. Y entonces lo cero ya no es una alternativa, es un filtro. Un filtro que edita tu relación con la comida, con tus sentidos, con tu placer. No eres tú el que manda. Es el ajuste de un dial que alguien movió sin pedir permiso. Te dirán que es exagerado. Te mostrarán etiquetas pulcras, palabras elegantes, aprobado, seguro, alternativa, libre de. La industria encontró el adjetivo perfecto, sin azúcar, sin calorías, sin culpa. Pero hay cosas que no caben en la etiqueta. Sin saciedad auténtica, sin educación sensorial, sin honestidad metabólica. Hay silencios que también deberían declararse. Piensa en esa tarde en que después de comer te quedaste con una inquietud pequeña, casi invisible, que te llevó a querer algo dulce. No era hambre, era memoria. Una memoria tallada por repeticiones. Cada latido de dulzor entrenó una respuesta. Cada promesa incumplida escribió otra línea en tu guión corporal. Y ahora, cada vez que el día se vuelca, tu cuerpo repite. Falta dulce, falta algo, falta el cierre. Te voy a pedir un acto de honestidad radical. Vuelve a ese primer sorbo. ¿Qué sentiste en realidad? ¿Frescura, ligereza o urgencia? ¿Una calma genuina o un alivio ansioso? Pregúntate qué pasaría si lo quitas una semana. No para siempre, solo una semana. Imagina cómo se afinarían tus sentidos. Imagina si el café vuelve a saber a café. Si la fruta regresa con su dulzor discreto, verdadero, no amplificado. Imagina si el silencio de tu estómago se vuelve información limpia, y por primera vez en mucho tiempo, entiendes lo que pide sin intérpretes artificiales. En algún momento, cambiaste la negociación con tu salud por un atajo. No eres culpable. Fuiste seducido por una promesa perfecta. Placer sin precio. Es humano elegirla. Pero también es humano despertar. Y despertar, aquí, es empezar a ver el patrón. Tu vida se ha llenado de dulces discretos, puntos de recompensa esparcidos por el día. Un sobrecito en el café. Una bebida por la tarde. Un postre light por la noche. No lo llamas dependencia. Lo llamas rutina. Pero la fisiología no entiende eufemismos. Hay un detalle que casi todos pasan por alto. El dulce es una coordenada evolutiva. Nos guiaba a fuentes de energía reales. No fue diseñado para ser un holograma. Cuando lo separas de la energía, no desaparece. Se vuelve un faro que te llama sin llegar a puerto. Te mantiene dando vueltas. Y esas vueltas, con el tiempo, desgastan. No se miden solo en peso. Se miden en claridad mental, en estabilidad emocional, en la manera en la que te relacionas con lo que comes y contigo mismo. Imagínate un interruptor en tu cerebro. Lo enciendes con cada sorbo. Ese interruptor no solo controla el apetito. Gobierna expectativas, recompensa, aprendizaje. Si lo activas muchas veces con una promesa vacía, ese circuito aprende a necesitar más estímulo para el mismo efecto. Eso es tolerancia.
Y donde hay tolerancia, suele asomarse el aumento del consumo. Te sorprendes buscando dulzor en lugares donde antes no hacía falta. Y cuando el dulce natural llega, ya casi no lo sientes. Como si subieras el volumen de la música hasta que los matices se pierden. No es casualidad que el dulce invada instantes específicos del día. Después de comer, cuando el cansancio del trabajo se acumula, al caer la tarde, antes de dormir. Esas ventanas emocionales son las rendijas por las que se cuela la necesidad aprendida. Lo dulce sin carga real se vuelve muleta emocional. Calma un minuto, deja huella una hora, y pide recambio al día siguiente. No lo ves como un círculo vicioso porque todo se vende en clave de control. Pero los círculos viciosos más peligrosos son los que se disfrazan de disciplina. ¿Quieres una imagen? Un teatro con telón rojo. En escena, un actor con traje impecable. El edulcorante. Sonríe, saluda, promete un acto inolvidable. La platea se rinde. Empieza la función. Luces, música, palabras hermosas. Termina la obra. Aplaudes. Cuando sales a la calle, algo falta. Te sientes un poco vacío, un poco ansioso, un poco más sensible a cualquier anuncio brillante. Y sin darte cuenta, ya estás comprando otra entrada para la función de la noche. El truco no fue el escenario. Fue lo que se llevó de ti sin que lo notaras. Hay quien dice, me ayudó a dejar el azúcar. Y quizá fue cierto por un tiempo. Los atajos funcionan hasta que dejan de hacerlo. El problema no es la idea de reducir el azúcar. Es cambiar un problema por su reflejo. Si apagas la alarma sin apagar el fuego, la casa sigue ardiendo. El dulzor artificial apaga la alarma del deseo de azúcar, mientras deja encendida la hoguera del apetito dulce. La casa parece tranquila, pero el humo se acumula. Voy a proponerte un experimento mental. Imagina que mañana desayunas sin dulzor añadido. Café solo, comida real, nada de cero ni de sin. A media mañana, respiras y observas. El cuerpo habla. A la hora de comer, evitas la trampa del postre light. Si aparece el antojo, no lo combates con un sustituto. Lo atraviesas con curiosidad. Te preguntas, ¿qué emoción está pidiendo dulce ahora mismo? ¿Cansancio, aburrimiento, estrés, hábito? Por la tarde, beber agua. Por la noche, fruta entera si el cuerpo lo pide. Un día. Solo un día. Y en ese día, escuchas. No juzgas. Notas. Puede que descubras algo estremecedor. No te faltaba azúcar. Te faltaba honestidad sensorial. La verdadera libertad no es poder tomar dulce sin calorías. La verdadera libertad es no necesitarlo todo el tiempo. Es recuperar la sensibilidad al mundo real, ese mundo donde una fresa tiene un dulzor tímido que se abre despacio, donde un tomate maduro te sorprende como un recuerdo de la infancia, donde el paladar reconoce que el placer pequeño, auténtico, dura más que el golpe artificial que te deja eco. No se trata de prohibiciones absolutas. Se trata de romper el hechizo, de ver el mecanismo, de entender que lo cero y lo sin son máscaras que cubren conversaciones que tu cuerpo quiere tener contigo. Si destapas la máscara, asusta un poco, pero bajo el susto, aparece una certeza. Puedes reescribir tu relación con el dulce sin vivir a dieta del placer ni rehén del antojo. Y aquí está la pregunta que abre la siguiente puerta. ¿Qué pasó en la ciencia para que este dulce moderno se convirtiera en un hábito global? ¿Qué se supo? ¿Qué se cayó? ¿Qué se interpretó a medias? Porque lo que ocurre en tu paladar es solo el primer acto. En los laboratorios y en los despachos se escribió el segundo. Si quieres cerrar el círculo, hay que ir allí, ver los datos, seguir el rastro, escuchar lo que dijeron y lo que no dijeron. Antes de irnos, una última imagen para que se quede contigo esta noche.
Un vaso con hielo sobre la mesa. La luz entra en diagonal y pinta chispas líquidas. Lo miras. El deseo se despierta. Respiras. Y eliges. Tal vez bebes agua. Tal vez pruebas la fruta. Tal vez hoy si tomas aquello cero, pero lo haces despierto, como quien mira a los ojos a un viejo conocido y decide la distancia justa. Ese gesto, minúsculo y consciente, es tu primera victoria. No contra el azúcar. No contra los edulcorantes. A favor de ti. Ahora que viste el escenario, vamos detrás del telón. Lo que vas a escuchar no es opinión. Es el mapa del territorio donde nacieron las promesas. Un mapa con luces, sombras y zonas borradas. Prepárate para encontrar lo que casi nunca se cuenta. Prepárate para entender por qué el dulce sin carga es mucho más que un sabor. Es un mensaje. Y los mensajes tienen autores, intereses, historias. Vamos a leerlas. Dicen que la ciencia es neutral, que los datos no mienten. Pero la historia demuestra que los datos pueden silenciarse, los estudios pueden archivarse y las verdades pueden maquillarse si los números amenazan demasiado dinero. Y el dinero, en el negocio del dulce artificial, no es poca cosa. Imagina un laboratorio en los años 60. Una lámpara blanca, tubos de ensayo, un científico distraído que prueba una sustancia por accidente. El sabor lo detiene. Es intensamente dulce. 100, 1000 veces más dulce que el azúcar. Sin calorías. Sin coste aparente. Acaba de nacer la revolución química del placer sin culpa. La prensa lo celebra, la industria lo abraza, los inversores aplauden. Pero nadie se detiene a preguntar lo esencial. ¿Qué hace esta molécula en el cuerpo humano? Durante años, la respuesta fue, nada. Es inerte. Se elimina sin afectar. Suena limpio, ¿verdad? Pero en la ciencia, el silencio suele ser el primer síntoma de ruido. Décadas después, cuando los edulcorantes ya se encontraban en refrescos, yogures, cereales, medicamentos e incluso chicles, algunos investigadores comenzaron a notar algo raro. Resultados que no encajaban. Pacientes con apetito alterado. Cambios hormonales inexplicables. Microbios intestinales distintos. La pregunta volvió, más incómoda que nunca. ¿Y si esos compuestos, supuestamente inertes, estaban reescribiendo la biología desde dentro? Un estudio de laboratorio descubrió que ciertos edulcorantes podían alterar la microbiota intestinal. Esas comunidades invisibles que dictan cómo absorbemos nutrientes, cómo regulamos la glucosa, incluso cómo pensamos. Al principio se desestimó. Modelo animal, dijeron. No se aplica a humanos. Pero la ciencia tiene memoria. Y lo que hoy se ignora, mañana regresa con más fuerza. Años después, otro grupo de investigadores en Israel replicó la sospecha. Esta vez, en humanos. Los resultados fueron alarmantes. Algunas personas que consumían edulcorantes artificiales desarrollaban intolerancia a la glucosa en apenas una semana. En una semana, el cuerpo, creyendo haber recibido dulzor, ajustaba su metabolismo, pero sin energía real, se descompensaba. Las bacterias intestinales cambiaban. Los niveles de insulina se alteraban. El organismo se confundía. En otras palabras, el intento de engañar al cuerpo terminaba engañando al sistema entero. La noticia corrió rápido. Y se frenó igual de rápido. Los grandes fabricantes respondieron con comunicados precisos, elegantes, llenos de tecnicismos. Los estudios no son concluyentes, se necesitan más investigaciones, aprobado por autoridades competentes. Y es cierto, todo era técnicamente cierto. Pero también lo es que muchos de esos estudios posteriores fueron financiados por los mismos que vendían el producto. La ciencia se volvió campo de batalla.
Imagina a un investigador en su oficina. Tiene datos que apuntan a un patrón preocupante. Pero publicar significa enfrentarse a intereses poderosos. Los congresos reciben donaciones, los laboratorios dependen de fondos, las revistas científicas eligen qué resaltar y qué olvidar. En ese contexto, ¿cuánto pesa una verdad incómoda? No hace falta conspirar. Basta con omitir. Basta con llamar inconcluso a lo que podría ser alarmante. Basta con cambiar el enfoque de las preguntas. No es seguro, sino hay evidencia suficiente de daño. Porque en esa diferencia semántica cabe todo un mercado de miles de millones. Un metaanálisis reciente revisó más de 70 estudios. La conclusión: el consumo frecuente de edulcorantes no se asocia directamente con pérdida de peso sostenida. En algunos casos, incluso lo contrario, las personas ganaban peso con el tiempo. ¿Cómo era posible? La respuesta no estaba en las calorías, sino en la biología del hábito. El cuerpo, engañado repetidamente por dulzores sin energía, compensaba más tarde con ingestas mayores. Y el cerebro, adaptado al estímulo constante, perdía sensibilidad al sabor natural. Era un círculo perfecto. Cuanto más intentabas controlar el deseo, más te atabas a él. Pero lo más inquietante no era el apetito. Era el cerebro. Algunos estudios de neuroimagen mostraron que los edulcorantes activaban las mismas regiones de recompensa que el azúcar real, aunque sin la sensación de saciedad que normalmente la acompaña. El resultado: dopamina sin cierre, placer sin fin. Una recompensa incompleta que empuja a repetir el acto. Una y otra vez. Los psicólogos lo conocen bien. Ese mecanismo es el núcleo de toda adicción. Recompensa parcial. Expectativa sin cumplimiento. El mismo circuito que hace que un jugador tire de la palanca una vez más. El mismo impulso que lleva a revisar el teléfono sin motivo. Solo que aquí, el estímulo está en tu lengua. Y se llama sin azúcar. Hay más. Estudios recientes asocian el consumo prolongado de edulcorantes con alteraciones en la regulación del apetito, resistencia a la insulina y mayor riesgo de síndrome metabólico. Nada de eso es concluyente por sí solo, pero el patrón es persistente, insistente, demasiado coherente para ser casualidad. Cada pieza del rompecabezas se encaja con la anterior. Y cuando todas encajan, la imagen ya no se puede ignorar. Lo fascinante y aterrador es cómo esta historia se repite en diferentes moléculas. Aspartamo, sucralosa, sacarina, acesulfamo K, stevia procesada. Cada una con su época dorada, su defensa pública, su sombra privada. El ciclo se repite. Primero la promesa, luego la duda, después el silencio. Y entre tanto, millones de personas los consumen cada día, creyendo hacer lo correcto. El aspartamo, por ejemplo, fue aprobado tras décadas de controversia. En los 80, un estudio en ratas sugirió posible relación con tumores cerebrales. Se revisó. Se minimizó. La versión oficial dijo que no había evidencia sólida. Y sin embargo, 40 años después, la OMS lo clasificó como posiblemente carcinogénico. Posiblemente. Una palabra que flota como un eco. Porque en el lenguaje de la ciencia, posiblemente no es certeza, pero tampoco inocencia. No todos los edulcorantes son iguales. Algunos parecen menos invasivos. Otros, más estables. Pero el problema no es solo químico. Es cultural. Hemos sustituido la búsqueda del equilibrio por la ilusión de control. Creemos que, si eliminamos las calorías, eliminamos el problema. Pero el cuerpo no funciona por cuentas matemáticas. Funciona por señales. Por coherencia. Y los edulcorantes rompen esa coherencia con elegancia quirúrgica. Cuando el cerebro detecta dulzor, se prepara para recibir energía.
Cuando esa energía no llega, las rutas metabólicas se alteran. La insulina, la leptina, la grelina, hormonas que controlan hambre y saciedad, se desincronizan. El resultado, un cuerpo que no confía en sus propias señales. Un sistema nervioso que responde de forma errática. Un metabolismo que aprende a vivir confundido. Y todo empezó con una promesa: no pasa nada, es solo sabor. Pero el sabor es información. Y la información mal transmitida puede enfermar. Piensa en la ironía. El ser humano, que logró mapear el genoma y explorar Marte, sigue cayendo en la trampa más antigua, la del placer inmediato sin consecuencia. Y esta vez, el truco tiene apariencia científica. Está envuelto en bata blanca, con sello de aprobación. Pero bajo el microscopio, las moléculas cuentan otra historia. En 2019, un grupo de científicos europeos analizó cómo ciertos edulcorantes afectaban a las bacterias intestinales responsables de procesar el azúcar real. Descubrieron que esas bacterias no solo se volvían menos eficaces, sino que además producían metabolitos inflamatorios. Inflamación crónica. Una palabra que, en medicina, es sinónimo de terreno fértil para muchas enfermedades modernas. Y sin embargo, los anuncios siguen sonando igual. Tu cuerpo no notará la diferencia. Pero sí la nota. La nota en el cansancio inexplicable, en la niebla mental después de comer, en los antojos que no se explican con hambre, en la ansiedad que se disfraza de deseo dulce. Esa es la parte que nunca aparece en los informes de laboratorio. Porque el laboratorio no mide emociones. No mide hábitos. No mide el peso invisible del condicionamiento. El laboratorio mide glucosa, peso corporal, marcadores bioquímicos. Pero el verdadero impacto está en la relación con la comida, en el vínculo roto entre mente y cuerpo. La ciencia prohibida no es solo la que se oculta en cajones. Es la que se ve y no se interpreta. Es la que se publica en revistas que pocos leen. Es la que se diluye entre tecnicismos que protegen intereses. Es la ciencia que deja de servir al conocimiento y empieza a servir al mercado. Y en ese escenario, el consumidor se convierte en experimento. Un experimento global, silencioso y perfectamente legal. Tú no firmaste ningún consentimiento informado, pero lo diste cada vez que elegiste un producto sin. Porque en esa elección, repetida millones de veces, se validó un modelo de negocio. Un modelo que transforma el miedo al azúcar en fidelidad al sustituto. Los científicos honestos aún intentan advertirlo. Algunos son ignorados. Otros, desacreditados. Unos pocos persisten, publican, pierden financiamiento, pero dejan huella. Son las voces que sostienen la integridad de la ciencia real. Esa que pregunta aunque moleste, que duda aunque le cueste. Porque la duda, en este caso, no es debilidad, es coraje. Y mientras tanto, en tu nevera, los productos light y fit esperan. No son villanos absolutos, pero tampoco inocentes. Son el resultado de un siglo de intentos por negociar con la naturaleza sin pagar el precio. Y la naturaleza, tarde o temprano, pasa factura. La ciencia prohibida no está en un sótano oscuro. Está en los datos que no se viralizan. En los artículos que se publican sin marketing. En los informes que nadie lee porque no confirman lo que conviene creer. Está en la pregunta que tú mismo puedes hacerte. ¿Cuánto de lo que sabes sobre lo saludable viene de evidencia, y cuánto de publicidad? Cada estudio, cada número, cada gráfico tiene detrás una historia. Y entender esa historia no es paranoia. Es protección. Porque el conocimiento, cuando es completo, no asusta, libera. Y aquí está la verdad más incómoda de todas. No existe dulzor sin precio. El precio puede no ser visible hoy, puede no estar en la báscula ni en el análisis de sangre,
pero se paga en desconexión. Entre cuerpo y mente. Entre sensación y realidad. Entre tú y lo que comes. Así empieza la conciencia. No negando la ciencia, sino exigiéndola completa. La que no se vende en sobres ni se publicita con eslóganes. La que mira los efectos a largo plazo, no las ganancias trimestrales. La que entiende que 0 calorías no significa 0 impacto. El viaje continúa. Ahora que has visto lo que la ciencia calló o maquilló, llega el siguiente acto, el cerebro. Porque el verdadero campo de batalla no está en el intestino ni en el laboratorio. Está en tu mente. En los circuitos que asocian placer, hambre y dulzor. Y si esos circuitos se reprograman, tu libertad también. Prepárate. Lo que viene a continuación no es una advertencia, es una radiografía. De cómo el dulce sin azúcar puede entrenar a tu cerebro para obedecer. Y cómo puedes empezar a romper esa programación desde adentro. Imagina tu cerebro como una ciudad iluminada de noche. Millones de luces encendidas al mismo tiempo, cada una representando una neurona transmitiendo un mensaje. En esa ciudad, el dulce es como un anuncio luminoso gigante en el centro. Brillante, irresistible, imposible de ignorar. Promete placer, energía, recompensa. Pero cuando el dulce que consumes es artificial, ese anuncio se queda encendido todo el tiempo, sin dar nunca lo que promete. Y poco a poco, la ciudad empieza a perder el ritmo. El cerebro humano evolucionó en un mundo donde el dulce era escaso. Cada bocado dulce era una señal de supervivencia, energía inmediata, fruta madura, oportunidad. Cuando la lengua detecta ese sabor, el cerebro libera dopamina, la molécula del placer y la motivación. Es su manera de decirte, recuerda esto, repite esto. Pero cuando el dulzor no trae energía real, el sistema se confunde. Y en esa confusión nace la trampa moderna. Placer sin propósito. Cada vez que consumes un edulcorante, tu cerebro activa la misma vía de recompensa que el azúcar natural. Pero como no llega la energía, el circuito no se completa. Dopamina sin satisfacción. Deseo sin cierre. El resultado es un bucle invisible. Cuanto más intentas satisfacerte con lo artificial, más insatisfecho quedas. Es como ver una película que se corta antes del final. Una y otra vez. Hasta que el cerebro empieza a suplicar por un final real. Y tú le das otro sobre, otra lata, otro bocado sin azúcar. Esa sensación de necesito algo dulce no es falta de fuerza de voluntad. Es un circuito condicionado. Un reflejo grabado en tus sinapsis. Cada estímulo dulce artificial enseña a tu cerebro que el placer está a un paso, pero nunca llega. Y lo busca con más intensidad. Es adiestramiento químico, no antojo. Un condicionamiento tan fino que se confunde con elección. En experimentos con animales, los científicos descubrieron algo inquietante. Cuando se les ofrecía agua con edulcorante, muchos preferían esa opción al azúcar real. La dopamina subía, la respuesta placentera era intensa, pero sin combustible. Cuando se les retiraba, mostraban signos de abstinencia, ansiedad, irritabilidad. Lo mismo que ocurre con cualquier estímulo que secuestra el sistema de recompensa. ¿Te suena? Ese mal humor cuando no hay tu bebida habitual. Esa necesidad de algo dulce aunque no tengas hambre. Es el eco de ese mismo circuito, solo que en humanos. Y aquí viene lo más desconcertante. El cerebro no distingue bien entre una sustancia y una conducta. Para él, cualquier estímulo que active la dopamina puede volverse adictivo. Azúcar, redes sociales, juegos, edulcorantes. Cambia el objeto, no el mecanismo. En todos los casos, la lógica es la misma. Expectativa, estímulo, recompensa incompleta. Y la consecuencia es idéntica.
pérdida de control progresiva. El dulce artificial funciona como una simulación. Un placer de laboratorio que enseña al cerebro a desear sin fin. Por eso hay personas que pueden dejar el azúcar, pero no pueden dejar el cero. Lo que buscan no es energía, sino sensación. Y la sensación, como toda droga blanda, siempre pide un poco más. El marketing lo sabe. Los anuncios no venden sabor. Venden estado mental. Te muestran risas, frescura, control, poder sobre tu cuerpo. Pero en realidad, lo que compras es un mensaje neurológico. Aquí está la calma. Aquí está el alivio. Y tu cerebro, que solo quiere evitar el malestar, lo cree. Cada sorbo se convierte en microdescarga de dopamina. Un parpadeo químico que refuerza la costumbre. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no bebes por gusto. Bebes para no sentir el vacío que queda cuando no bebes. ¿Recuerdas la primera vez que probaste un refresco cero? Fue extraño, ¿verdad? Dulce, pero distinto. Algo no encajaba, pero el hábito te acostumbró. Tu paladar se adaptó. El cerebro también. En pocos días, la sensación se normalizó. Eso no es casualidad. El cerebro humano está diseñado para habituarse a los estímulos repetidos. Pero esa habituación tiene un precio. Cada vez necesita más intensidad para obtener la misma satisfacción. Y el dulce artificial es experto en ofrecer intensidad sin consecuencia. Una paradoja deliciosa y peligrosa. A largo plazo, ese estímulo constante altera la sensibilidad de los receptores del gusto y los circuitos dopaminérgicos. Es decir, el cerebro se recalibra. El dulce natural empieza a parecerte aburrido. El placer cotidiano se apaga. Y lo artificial se convierte en el nuevo estándar. Esa es la definición de dependencia psicológica. Cuando lo falso reemplaza lo suficiente. Algunos estudios han mostrado que los edulcorantes pueden alterar la respuesta del hipotálamo, la zona que regula el hambre y la saciedad. El resultado: comemos más, no porque tengamos hambre real, sino porque el cerebro perdió la brújula. Y cuando el mapa se pierde, el cuerpo se vuelve tierra de nadie. Pero hay algo más profundo todavía. El dulce artificial no solo reprograma el cerebro, también afecta a cómo percibimos el placer en otras áreas de la vida. Porque cuando el circuito de recompensa se sobreestimula, el resto de las fuentes de satisfacción, una conversación, una comida sencilla, un paseo, pierden brillo. Tu umbral de placer sube. Y lo cotidiano ya no basta. Así empieza el adormecimiento emocional moderno. Exceso de estímulo, déficit de sentido. Lo curioso es que casi nadie se da cuenta. Pensamos que estamos eligiendo conscientemente. Que somos nosotros quienes decidimos cuidarnos, ser fit, tomar algo más sano. Pero cada elección está guiada por patrones neuronales moldeados por repeticiones invisibles. La próxima vez que cojas esa bebida cero, observa tu mente. ¿Quién la eligió realmente? ¿Tu voluntad o tu circuito dopaminérgico? El cerebro no es tu enemigo. Solo intenta protegerte. Pero cuando las señales externas manipulan su sistema de recompensa, el libre albedrío se vuelve difuso. Y la libertad, en materia de salud, empieza por recuperar el control sobre lo que estimula tu cerebro. Imagina tu mente como un lago. Cada estímulo dulce es una piedra que cae en el agua. Al principio, las ondas son pequeñas, placenteras. Pero si tiras demasiadas piedras, el lago nunca se calma. Pierde su reflejo. Y sin reflejo, ya no puedes ver el fondo. Eso es lo que ocurre con el sistema de recompensa. Pierde claridad. Todo se vuelve estímulo. Todo se vuelve ruido. Hay un momento en que el cuerpo te avisa. Te sientes irritable sin motivo, con ansiedad sin hambre, con cansancio que no entiendes.
Son microseñales de desajuste. No lo llamamos abstinencia, pero lo es. El cuerpo pidiendo pausa. El cerebro pidiendo silencio. ¿Y sabes qué es lo más potente? Que ese silencio puede recuperarse. El cerebro tiene algo asombroso. Plasticidad. La capacidad de reconfigurarse. Cuando dejas el estímulo constante, al principio hay caos. El dulce natural sabe amargo. El agua sabe vacía. Pero poco a poco, el sistema se reajusta. Los receptores del gusto se despiertan. La dopamina se regula. El placer vuelve a su escala natural. Y un día, sin saber por qué, descubres que una fruta te emociona. Que un café sin edulcorar tiene profundidad. Que el silencio mental después de comer se siente como libertad. Eso es desprogramarse. No para vivir sin placer, sino para volver al placer auténtico. El que no necesita permiso químico. El que no se compra en sobres. El verdadero control no es resistirse al dulce. Es entender qué ocurre en tu mente cuando lo buscas. Y en ese entendimiento, algo cambia. Ya no eres el sujeto de la programación, sino el observador. Y el observador siempre tiene poder. Hay una frase que debería grabarse en la memoria de cualquiera que quiera sanar su relación con la comida. No hay placer inocente cuando el precio es la desconexión. El dulce artificial promete placer sin culpa, pero te roba la conexión con lo real. Y esa desconexión se siente como vacío. Por eso nunca sacia. Por eso siempre pide más. Si quieres liberarte, no luches contra el deseo. Obsérvalo. Nómbralo. Pregúntale qué emoción está tapando. Porque debajo de cada antojo hay algo más profundo. Cansancio, estrés, soledad, necesidad de consuelo. El dulce es solo el idioma que aprendimos para calmar el alma. Pero puedes aprender un idioma nuevo. Uno en el que el placer no te secuestre, sino te acompañe. Recuerda, el cerebro no se destruye con los edulcorantes. Se adapta. Y tú puedes guiar esa adaptación hacia otro destino. Cada decisión consciente es una poda neuronal. Cada vez que eliges real en lugar de artificial, una red vieja se apaga y una nueva se enciende. Eso es neuroplasticidad aplicada a la vida diaria. Y eso es libertad biológica. Los neurocientíficos dicen que el placer más duradero no viene del estímulo constante, sino de la variedad, de la pausa, del contraste. El dulce natural te da eso. Contraste. Subida y bajada. Inicio y fin. Cierre. Los edulcorantes rompen ese ritmo. Te dejan en bucle. Como una canción sin estribillo. El cerebro humano necesita finales. Necesita sentir que algo se completa. Por eso las recompensas incompletas se vuelven adictivas. Por eso los edulcorantes te atan. Y por eso, cuando entiendes el mecanismo, puedes liberarte. Porque al comprender, cierras el círculo. Y donde hay cierre, hay calma. La próxima vez que sientas ese impulso de buscar algo dulce, detente. No lo combatas. Solo observa el pensamiento. Siente la ola pasar. No eres la ola. Eres el mar que la sostiene. Y ese mar, cuando se calma, vuelve a reflejar la luz. El dulce artificial no te rompe. Te entrena. Pero tú puedes desaprender. Y cuando lo haces, algo renace, la sensibilidad. Esa capacidad dormida de emocionarte con lo simple. De saborear lo pequeño. De volver a sentir la vida sin filtros químicos. Porque, al final, el cerebro bajo control no es el que no siente deseo, sino el que sabe cuando el deseo ya no le pertenece. Y ahora que has visto cómo el dulce sin azúcar puede reescribir tus emociones y tus circuitos mentales, toca dar el paso más difícil, salir del ciclo. No solo entenderlo, sino romperlo. Y ese es el viaje del próximo capítulo.
la fase donde la ciencia se convierte en práctica y la conciencia en libertad. Hay un momento en todo despertar en el que el silencio pesa más que la costumbre. Un instante en el que ya sabes demasiado para seguir igual. Y aunque la mente te susurre que no pasa nada, el cuerpo murmura otra cosa: basta. Ese basta es el inicio del fin del ciclo. Romper el ciclo no es una dieta. No es una renuncia. Es una revolución íntima, microscópica y lenta. Empieza en un gesto diminuto: decirle no a un impulso. No desde la fuerza, sino desde la comprensión. Porque cada vez que entiendes el mecanismo pierde poder. El primer paso es observar sin miedo. Durante años, los edulcorantes te enseñaron a reaccionar, no a sentir. A buscar dulzor ante el cansancio, a buscar alivio ante la tensión, a buscar estímulo ante el vacío. Pero ahora, por primera vez, puedes mirar el impulso como si lo vieras desde fuera. No eres el deseo. Eres quien lo observa. Cada hábito tiene 3 fases: el disparador, la rutina y la recompensa. El disparador puede ser un pensamiento, una emoción o un momento del día. La rutina es la acción: abrir la lata, endulzar el café, masticar ese chicle light. Y la recompensa es la pequeña descarga de dopamina, esa sensación momentánea de alivio. Si rompes cualquiera de las 3 fases, rompes el ciclo. Y el punto más débil, aunque no lo parezca, es el disparador. Porque el deseo no empieza en la lengua, empieza en la mente. Cuando reconozcas el disparador, nómbralo. Estoy cansado. Estoy aburrido. Necesito una pausa. Nombrar es desarmar. El impulso deja de ser un tirano invisible y se convierte en una emoción humana. Y las emociones, cuando se nombran, se calman. El segundo paso es recuperar la sensibilidad. Después de tanto estímulo artificial, el cuerpo necesita reaprender a escuchar. Durante unos días, tal vez el café te sepa amargo. La fruta, insípida. No te alarmes. Es el sistema recalibrándose. Tu cerebro está bajando el volumen del ruido para volver a oír la música original. Déjale tiempo. Cada célula, cada receptor, cada bacteria intestinal se está reorganizando. La biología, cuando la dejas en paz, siempre busca el equilibrio. Al tercer o cuarto día, algo curioso sucede. Empiezas a notar sabores que antes pasaban desapercibidos. La dulzura natural del pan, el perfume del agua fría, el dulzor discreto de una manzana. El placer cambia de forma. Deja de ser un golpe y se vuelve una caricia. Ese es el signo de que el cuerpo está despertando. El tercer paso es redefinir la recompensa. No se trata de eliminar el placer, sino de cambiar su fuente. La dopamina no es el enemigo, solo necesita un nuevo propósito. Cada vez que logres evitar un impulso, celebra el acto. No con comida, sino con conciencia. Un paseo, una respiración profunda, una sonrisa breve. Refuerza el placer de la claridad, porque la claridad también libera dopamina, pero sin deuda. Verás que el cuerpo empieza a confiar. El hambre se regula. Los antojos se espacian. El sueño mejora. Y un día, sin avisar, te descubres pensando menos en la comida. Tu mente se ha desenganchado. Ese es el signo más poderoso de libertad. El silencio de lo innecesario. Pero romper el ciclo no es solo biología. Es identidad. Durante años, te definiste como alguien que necesita algo dulce. Ahora vas a escribir otra historia. No eres alguien que necesita dulzura. Eres alguien que la crea. En lo que hace, en lo que dice, en lo que elige. La dulzura deja de venir del exterior y empieza a brotar de dentro. Hay un punto en el proceso en que aparece el miedo. ¿Y si vuelvo atrás?
¿Y si no puedo sostenerlo? No pasa nada. El miedo también es parte del cambio. Cada recaída es información, no fracaso. El ciclo no se rompe de golpe, se debilita por repetición inversa. Cada elección consciente es una grieta. Y las grietas, con el tiempo, derrumban muros. Aquí es donde la ciencia se convierte en filosofía. Porque el cuerpo no olvida, pero perdona. Las neuronas que se acostumbraron al estímulo aprenderán otra melodía si se las repite lo suficiente. La microbiota intestinal se reorganiza en cuestión de semanas. Las hormonas, en cuestión de días. Y el cerebro, en cuestión de segundos, si la comprensión es profunda. El cambio químico empieza con una decisión emocional. Pero cuidado con el enemigo más sutil, la nostalgia del dulce. Esa vocecita que dice por uno no pasa nada. Porque en realidad, no se refiere al sobre. Se refiere al antiguo tú. Al yo que necesitaba algo externo para sentirse bien. Cada vez que cedes, no es el cuerpo el que gana. Es el viejo hábito que pide volver a existir. No lo odies. Agradécele. Fue una estrategia de supervivencia. Pero ya no la necesitas. Romper el ciclo también significa mirar alrededor. Ver cómo la cultura entera está atrapada en la misma trampa. En los cafés, en los gimnasios, en las neveras. Todos buscando lo mismo, dulzor sin consecuencia. Pero cuando tú eliges conscientemente, rompes la cadena para ti. Y para todos los que te observan sin saberlo. Tu ejemplo se vuelve espejo. Y el cambio individual empieza a ser contagioso. Hay un detalle fascinante que pocos conocen. Cuando recuperas la sensibilidad al sabor real, también recuperas la sensibilidad emocional. Te vuelves más receptivo a la belleza, a los pequeños placeres. La música suena más profunda, el tiempo parece más lento. Las conversaciones más auténticas. Porque al disminuir la estimulación artificial, aumentas la capacidad de sentir. Y eso, en el fondo, era lo que buscabas desde el principio. Sentirte vivo. El dulce sin azúcar prometía bienestar, pero te anestesiaba. El equilibrio real no anestesia, despierta. Y el despertar tiene sabor a calma. Cuando la dopamina vuelve a su ritmo natural, los días se sienten más largos, más plenos. El placer deja de ser una descarga breve y se convierte en un estado. Tu energía se estabiliza. Tu mente se aclara. Tu cuerpo te habla en un idioma limpio. Ese idioma tiene pausas, no exclamaciones. Tiene gratitud, no ansiedad. Quizás un día alguien te ofrezca una bebida cero y sonrías. Ya no la verás como amenaza ni como tentación. La verás como símbolo de lo que superaste. Y si la bebes, será desde la elección, no desde la necesidad. Esa es la diferencia entre control y libertad. En el fondo, todo este viaje no iba del azúcar ni de los edulcorantes. Iba de volver a ti. De recordar que la dulzura más sana no se produce en fábricas, sino en la mente tranquila, en el cuerpo coherente, en el alma en paz. Y que cuando vives desde ahí, el dulce deja de ser un refugio. Se convierte en un detalle. Romper el ciclo es, en realidad, un regreso. A la biología original. A la sabiduría del cuerpo que ya sabía cuándo parar. A la inteligencia ancestral que el ruido moderno había silenciado. Y cuando regresas ahí, todo encaja. El hambre, la saciedad, el placer, el propósito. Todo vuelve a su órbita natural. Quizá no lo notes al principio. Pero un día cualquiera, mientras comes algo sencillo, una fruta, un trozo de pan, un café sin nada, sentirás una emoción que no esperabas. Gratitud. Gratitud por haber recuperado algo que no sabías que habías perdido. La conexión. Esa sensación de estar presente en tu propio cuerpo, sin interferencias.
sin promesas falsas, sin dulzores huecos. Y ahí lo entenderás. No rompiste un hábito, rompiste un hechizo. El ciclo del dulzor artificial es más que una cadena química. Es una metáfora de la era moderna. Buscamos placer rápido, alivio instantáneo, resultados sin proceso. Pero la biología no negocia con atajos. Siempre exige coherencia. Y cuando se la das, te recompensa con algo más valioso que la euforia: equilibrio. Así que, la próxima vez que el impulso aparezca, respira. Recuerda este viaje. No eres un consumidor que lucha contra la tentación. Eres un ser consciente que entiende cómo funciona su mente. Y quien entiende su mente, domina su destino. Este es el cierre del círculo. Lo que empezó como una sospecha sobre una bebida o un sobre, terminó siendo un viaje hacia la conciencia. El verdadero peligro no estaba en la molécula. Estaba en la desconexión. Y el antídoto siempre fue la atención. Romper el ciclo es eso: volver a mirar, volver a sentir, volver a elegir, volver a ser tú. Y cuando el mundo te ofrezca dulzura sin precio, recordarás algo que ya nunca podrás olvidar: que lo verdaderamente dulce es lo que no necesita engañarte.